Y mira, vamos a seguir platicando sobre este tema. Me da muchísimo gusto para ello recibir esta mañana a Pilar Déciaga. Ella es investigadora de Causa en Común. Pilar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pilar, pues, lo hemos venido platicando desde hace varios días, varias semanas, varios meses, estas situaciones que se dan en los que policías estatales, federales, municipales se ven involucrados en hechos violentos, en homicidios, en feminicidios, como el de Victoria hace unos días allá en Tulum. Cuando se dan estos hechos, todo el mundo habla de la profesionalización, la capacitación, el recurso para las corporaciones. Sin embargo, lo que hemos visto es que después queda en el olvido y nuevamente vemos las cifras que dábamos ahorita, donde 46% de los policías pues continúan sin estas capacitaciones. ¿Qué pasa, Pilar, en este sentido en nuestro país? Cuando sucede un hecho como estos, que es profundamente lamentable, se voltea a ver de nueva cuenta a las corporaciones de policía, ¿no? Y se les voltea a ver pues siempre con una connotación negativa. No podemos dejar de lado que lo que sucedió, ¿no?, en el municipio de Tulum tiene que ser investigado, sancionado. Y también eso abre la puerta completamente al tema de cómo están nuestras policías el día de hoy. En este hecho número uno vemos una ausencia de capacitación que existe no solo en las policías de Quintana Roo, las policías municipales, sino a nivel nacional. En una encuesta que hicimos de Causa en Común el año antepasado, cuando nosotros les preguntamos a las y los policías qué tan capacitados se sentían para una serie de, ahora sí que de aptitudes policiales básicas para desempeñar su trabajo, encontramos que para el tema que se sienten menos capacitados en este país es justo para la resolución y mediación de conflictos, que es una función básica y principal de la función policial, y número dos, para tener audiencias frente a un juez, que justamente son dos de los temas que se involucran en este caso, ¿no? Donde al momento de no tener las habilidades o herramientas para estar ahí solucionando un conflicto cívico, se opta en, no todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones, por el uso de la fuerza. Y también vemos que no hay la suficiente capacitación sobre la nueva ley sobre uso de la fuerza que se aprobó en México hace 2 años. Entonces, ¿hay de manera general una ausencia de capacitación en los cuerpos de policía? Sí. También existe otro problema. En las unidades de asuntos internos, que son como decirlo, la policía de la policía, ¿no? Son quienes vigilan el actuar de las y los policías en este país. También hay una carencia muy, muy amplia entre recursos humanos y recursos físicos, ¿no? De recursos materiales. Entonces son estas unidades de asuntos internos que en muchas ocasiones no tienen las capacidades suficientes para investigar, para hacer supervisiones sorpresas en las corporaciones de policía y para sancionar. Nosotros en los estudios que hemos hecho sobre desarrollo policial observamos que no hay esta capacidad de investigación y sanción al interior de las corporaciones, lo que deja obviamente el espacio abierto para que se puedan cometer un gran número de situaciones. Y es sumamente lamentable, como lo comentabas, el tema de la certificación también es otro de los elementos que está involucrado, ¿no?, en este tema y en todos los temas de la policía. De acuerdo con la ley, como bien dices, quien no tenga las pruebas de control y confianza no debería estar laborando en la policía. Y desde el año 2017 se sumó se sumó la idea de hacer un certificado único policial. Este certificado único policial sería el resultado de diferentes pruebas, tanto la prueba de control y confianza como las pruebas de habilidades y destrezas y otras pruebas de aptitudes policiales. El conjunto de estas 3 evaluaciones es lo que dotaría a las y los policías en México de un certificado único policial. Cuando se instauró, ¿no?, este certificado, se pretendió que para el año 2020 estuvieran certificados el 100% de los policías, lo cual no sucedió, ¿no? De ninguna manera siquiera se acercó a esa certificación completa de los policías. Entonces, ahí vemos también que hay esta ausencia. ¿Por qué? Porque se hizo de una manera desorganizada,
y hubieron muchas circunstancias alrededor que no permitieron o que no dan la puerta, ¿no?, para esta certificación. Y una tercera situación muy importante que observamos es que los recursos a la policía se han eliminado o se han reducido. Entonces, con el último presupuesto, se redujo el presupuesto del Fondo para Aportaciones a la Seguridad Pública, que es el presupuesto federal que se da a los estados, y para los municipios se eliminó por completo el Fortaseg, que es el Fondo también para la Seguridad, que se da principalmente a los municipios. Entonces, este caso, ¿no?, que justamente se tiene que, repito, investigar y sancionar adecuadamente, deja de nuevo en la conversación pública el tema de las policías. Y cuando hablamos de cómo están las policías en México, pues nos damos cuenta justamente que no tienen presupuesto, no tienen capacitación y no tienen certificación. Entonces, la terrible combinación de estos tres factores dan como resultado muchas otras cosas, tanto hechos lamentables, ¿no?, que puede ser como el que sucedió en Tulum, como una serie más de situaciones que podemos observar todos los días. Sí, y lamentablemente una situación que continuará si no se toman medidas. Pilar, a mí me gustaría preguntarte, ¿a quién le toca? Ahorita hablabas tú de este recorte presupuestal por parte de la Federación hacia los municipios. Sin embargo, lo hemos visto también como, pues principalmente los gobernadores se avientan la bolita con la Federación, y es que como es crimen organizado, le corresponde a la Federación no interviene, y llegamos a casos como el de Michoacán, por ejemplo, donde la zona de Tierra Caliente existe una ingobernabilidad, ninguna autoridad le quiere entrar y las organizaciones criminales continúan ganando terreno contra policías municipales que ni siquiera en muchas ocasiones se encuentran armadas de manera adecuada. Efectivamente, como dices, el avance del crimen y de los grupos criminales en diferentes puntos del país es una llamada de atención, es una alerta, y además que no es algo nuevo, ¿no? Es algo que se conoce ampliamente, ¿no?, ya desde hace varios años. Hay totalmente una responsabilidad muy, muy grande en gobernadores, presidentes municipales, secretarios de seguridad pública estatales y municipales en retomar un camino y en realizar el esfuerzo por capacitar a las policías, mejorar las condiciones de trabajo de las y los policías, ¿no? En México también observamos que, Michoacán está entre los estados, entre los 3 o 5 estados donde más asesinan a los policías. Hemos observado también, ¿no?, matanzas a policías en el Estado de México. En Michoacán también hace unos años mataron a 14, en el Estado de México hace unos años mataron a 13. Entonces, la responsabilidad, por supuesto, que es compartida. Número uno, desde la Federación, que observamos que hay un proyecto más de militarización de la seguridad pública, lo cual afecta en gran medida la toma de decisiones que vienen ahora sí que en escalera para los estados y los municipios. ¿Qué es lo más fácil que se hace en este país? Que justamente cuando hay un problema ya de ingobernabilidad, un problema de criminalidad amplia, se llama al ejército, en este caso la Guardia Nacional, o se llama a la Marina, en lugar de voltear a ver a las corporaciones de policía y mejorar sus condiciones de trabajo, mejorar su capacitación, para entonces poder trabajar con una estrategia conjunta, porque nosotros no decimos que las y los policías son los únicos o las únicas corporaciones que lo tienen que realizar, pero si se pudiera hacer una estrategia conjunta, pero con unas condiciones favorables, creo que por lo menos empezaría el camino, ¿no?, para fortalecer a los cuerpos de seguridad civil. Pilar, me da la impresión que en ocasiones, ante el déficit que existe también de elementos de policías en nuestro país, se generan las contrataciones, se contrata a personas que pues a lo mejor sí, hay que reconocerlo, tienen muchas ganas de trabajar, muchas ganas de apoyar a su país, de garantizar la seguridad, sin embargo no están capacitados y se van dejando ahí, y es lo que nos lleva a estas cifras de falta de capacitación y falta de profesionalización. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, además que no hay objetivos o metas de reclutamiento fijas, definidas,
en cada estado, ¿no? Cada estado puede fijar sus propias metas de reclutamiento y, como bien dice, se puede reclutar a muchísimos o a pocos dependiendo del presupuesto. Y cuando se trata de elementos de policía, ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos entre que la cantidad no es calidad, ¿no? En México, para ser policía se tiene que pasar por primero ciertas pruebas para ser reclutado, después se ingresa a las academias de policía, donde deben permanecer cierto número, de acuerdo con el Plan Rector de Profesionalización, hay 972 horas que se tienen que cumplir para capacitar a un policía. Pero ¿qué es lo que sucede a nivel nacional? Que hay estados donde hay policías que nos han comentado que pasaron 2 semanas en la academia cuando ya les dieron un arma y una patrulla. Hay quienes están 3, 6 meses. Entonces, no hay una homologación en cuanto a la capacitación policial, digo, por lo menos en la práctica, porque en el papel sabemos que está escrito cuánto tiempo tienen que estar. Y lo más grave aún es que no hay una sanción al día de hoy que se haya impuesto a alguna corporación de policía por no capacitar de manera adecuada a sus policías. Entonces, cada corporación decide y define cuánto y cómo los capacita, y esto obviamente que deja el espacio a personas que pueden tener la intención pero no la habilidad, o personas que no son aptas para ser policías. Entonces, definitivamente el tema del reclutamiento en México se debe tomar con mucho más cuidado, con mucha más observación de a quién se recluta y por cuánto tiempo se le capacita. Pilar, muchísimas gracias por esta entrevista, datos interesantes los que nos das. Pilar Désiga es investigadora de Causa en Común. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego, buen día.